En la primera parte de esta entrega, Raquel relató cómo era el Maldonado de ese entonces, y al ser aún un pueblo chico, todos se conocían con todos. Hay madres y familiares que aún buscan alguno de esos nombres de ese Maldonado hostil, que aún son detenidos desaparecidos. Entre ellos, un obrero de la construcción, Gelos Bonilla. Sí. Yo todavía estaba en Brasil cuando matan a Gelos. Cuando matan a Gelos, liberan a los presos que tenían en ese momento. Uno era Carlos Julio Barrios, ya fallecido. Todos los que te voy a nombrar están fallecidos. Carlos Julio Barrios, que era un chacrero de acá de Maldonado. Amado Viera, de la construcción, que fue quien me afilió a mí a la UJC. Era mi referente, además. Un obrero de la construcción divino. Omar Barona, zapatero. El propio Gelos. Cuando los liberan, mi padre lo que hace es, Carlos Julio le va a pedir ayuda para decirle, mirá, estoy en la chacra. Él vivía de la chacra, había quedado la mujer y los gurises que eran chicos, por lo tanto no tenía ni que comer, no tenía nada. Le fue a pedir ayuda y mi padre, previendo que lo pudiesen agarrar de vuelta, ¿qué hace? Se va con él hasta Porto Alegre. No se va con él, nos manda a Carlos Julio, lo lleva hasta el Chuy, del Chuy lo hace tomar un ómnibus local, termina ya en Porto Alegre, no sé. Yo ni me acuerdo, vos sabés que ya no me acuerdo cómo hacíamos para comunicarnos. Yo creo que teníamos establecido que yo iba a una telefónica y una vez a la semana hacíamos una llamada, y que en mi casa había teléfono y eso, porque ahora con estos celulares y con eso que te podés comunicar con el mundo entero, si vos querés, de una forma inmediata, eso no existía. Y eso también era un elemento en contra a lo que podíamos llegar a actuar rápido para algunas cosas. Y bueno, lleva a Carlos Julio hasta Brasil con la intención de que pueda instalarse en Brasil, trabajar y mantener a la familia. Era imposible que un chacrero pudiese estar en Porto Alegre y pudiese solucionar su vida y la de la familia. Entonces, bueno, había que articular algunas cosas. No era fácil, era bastante angustiante. Bueno. Nos enteramos a través de Carlos Julio, que lo habían, de la manera en que lo habían matado, que lo habían castrado y lo dejaron desangrar. Y era un hombre, era un tipo joven, yo no tenía demasiado trato con él, porque él era un obrero de la construcción y yo no estaba vinculada a la construcción, pero mi padre sí estaba vinculado. Por lo tanto, él cada tanto pasaba por mi casa para hablar con mi padre. Y enterarnos de esa barbaridad fue un golpe muy embromado, muy embromado. Y ahí empezamos a poder dimensionar un poquitito lo que podía ser el Plan Cóndor y lo que podía ser este golpe de Estado, y que no era un golpe de Estado que se iba a ir rápido, que se podía derrocar o que podía conciliar intereses encontrados entre los propios milicos, ¿no? Eso fue como el primer impacto, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? En un Uruguay que estábamos acostumbrados, éramos todos
criados en la democracia. Nuestros partidos eran legales, el actuar era legal, los sindicatos eran legales. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Nosotros regresamos en el año 85, en febrero del 85, para ver cómo podíamos regresar, en qué podíamos trabajar, dónde podíamos alojarnos. O sea, ¿cómo rearmás tu vida? Ahora yo me fui con mi compañero, volvía con 2 gurises, con una responsabilidad totalmente distinta. Vivir de la fotografía, ¿cómo íbamos a hacer? ¿De qué manera? Entonces en el 85, febrero del 85, vinimos. Y ¿qué te voy a decir? Es complejo. Fue muy complejo. Fue una gran alegría el acto del 1 de marzo. Lo vimos en la Asunción de Sanguinetti, el pueblo en la calle. La cantidad de gente nos llamó pila la atención, porque claro, habíamos quedado desconectados de esa realidad uruguaya. La cantidad de gente en los comités de base, en la calle, en reuniones permanentes, en una efervescencia por la democracia que realmente nos maravilló. Nos volvimos a encontrar, volvimos a mirar el mar, volvimos a mirar caras, a sentir olores que no tenías más, que estaban en otros lados, andás a ver dónde, escondidos allá en la memoria. El olfato parece que no, pero nos retrotrae a recuerdos muy, muy profundos. Entonces, volver a un Uruguay que era... Yo Maldonado no lo reconocí. Te juro que lo que había sucedido en esos años de ausencia, en ese boom de la construcción, que era todo, en vez de ser un gran bosque verde, lo que era Roosevelt, por ejemplo, era un montón de cemento clavado en el medio de la península, en el correr de Roosevelt. Era irreconocible. Y la otra cosa, no encontraba a la gente que yo conocía. Era tanta la gente que no conocía, que eso también me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Estaban en Maldonado. Lo que pasa es que ya los circuitos eran otros. La vida era otra. Y bueno, a veces es un poco cruel el regreso. Es un poco difícil, pero estábamos muy, muy contentos de esa cosa fermental que había en el Uruguay, en el 85. Actualmente, yo he estado siempre vinculada a la militancia, siempre. El derecho humano y mirar la injusticia fue lo que me movió de chica y me sigue moviendo de grande. Es la misma cosa. Con otras herramientas de repente, con otras vivencias, con otra experiencia acumulada. Ahora, en este momento, logramos algo recontra importante, y es que el cuartel de infantería que está frente a la plaza, cuando yo hablo de cuartel de infantería, seguramente el escucha, el televidente, no sepa de qué estoy hablando. Pero en mi época, lo que ahora se llama Paseo San Fernando era un cuartel. Era el cuartel de Maldonado. En ese cuartel estuvieron detenidos muchos conocidos, además, mucha gente querida. Bien. Y logramos, hicimos una serie de trámites, nuevas entrevistas y demás, logramos que se declare sitio de memoria por la ley 19.641, que es del año
2019. Ese lugar es un lugar para rememorar, para reparar a la sociedad, para formar y educar en derechos humanos. No es solamente para recomponer, decir, hablar de la memoria reciente, de lo que hemos hablado hasta ahora, de la memoria reciente de ese avasallamiento de los derechos humanos. Es un lugar donde vamos a investigar qué cosas, la memoria del antes, pero la memoria del ahora. Vos me hablás de los estudiantes liceales que están vinculados a todo lo que es el colectivo y los colectivos de derechos humanos, que además a la juventud lo mueve muchísimo y lo convoca todo lo que es el derecho humano a la vida, el derecho humano a la diversidad, el derecho humano al casamiento igualitario, el derecho humano del 8 de marzo y las mujeres, todo eso a la juventud lo convoca por suerte. Tenemos una base, una mentalidad de esto hay que defenderlo. Y eso es bien uruguayo. Maravillosamente uruguayo.